Dios le bendiga, hermanos. Estamos en la segunda clase de la primera unidad que se titula El pueblo de Dios le alaba. Y la clase de hoy se titula Celebra con entusiasmo. Y está basado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, verso 1 al 15 y versos 14 y 19. Y dice así la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala y toda Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para pasar de allí al arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y le llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Uza, y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo el pueblo el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta es la historia. David había sido confirmado como rey de Israel. El arca, David había construido una tienda para el arca de Dios y la quería traer a lo que le llamaban la ciudad de David. Al traer el arca del pacto a Jerusalén, en el camino no lo hicieron de la manera como Dios lo había estipulado. Hubo un accidente, alguien murió, y David se entristeció y llevaron el arca a la casa de una persona. Cuando se dieron cuenta que a los 3 meses esta persona había sido bendecida porque el arca estaba en su casa, David otra vez intentó traer el arca, pero esta ocasión lo hizo como Dios lo mandaba en la ley, que unas personas lo llevaran. Cuando David está trayendo el arca, es cuando se lee la historia de lo que está pasando. Hay toda clase de adoración, hay címbalos, hay toda clase de instrumentos, de cuerda, de madera, instrumentos de viento. Una algarabía total, una fiesta total. Todo el mundo aplaudiendo, cantando y danzando por toda la calle, por todo el camino, y sacrificando. Cuando entran a la ciudad de David, la esposa de David, llamada Mical, quien era hija de Saúl, hija menor de Saúl, lo mira, y al mirar en la manera en que David estaba danzando y en la manera que él estaba adorando a Dios, no le cayó bien. La Biblia dice que David tenía un efod de lino, quiere decir como una manta cubierta de lino fino, y ustedes saben que el lino fino es un material bien delgado, no frágil, pero es bien delgado y suave. Y parece que mientras David danzaba, y dice que danzaba con toda su fuerza, quiere decir que tenía toda su fuerza en su cuerpo para
con poder danzaba, de alguna manera el vestuario que él llevaba pues se movió y enseñó. La Biblia no menciona qué, pero cuando la esposa le reclama, le estaba diciendo, no me gustó la manera que tú estabas haciendo lo que estabas haciendo, porque te estaba descubriendo tu desnudez delante de las criadas. Y a David no le pareció bien. David le dijo cómo él se sentía, le dijo por qué lo hacía, para quién lo hacía. Y tampoco a Dios le agradó, porque la Biblia dice que esta mujer, Mical, murió sin tener hijos por la manera en que reprochó a David. Y es ahí el tema acerca de la diversidad y lo que es el estilo de adoración y las opiniones. Y diversidad son temas que son acalorados, son fuertes y que son muy opinionistas, mayormente cuando se habla de religión o de política. En este caso se está hablando de un estilo de adoración hacia Dios, la cual quizás en este caso no fue aprobada por su esposa, pero fue aprobada por Dios. Y ahí es donde vino como esta persona opinando de una manera, no era la opinión, no era la manera de opinar o de referirse a David en cuanto a lo que estaba haciendo, por lo cual tuvo una consecuencia. Y es aquí donde podríamos decir que son temas conflictivos, en el aspecto de que cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar, una manera de ser, una manera de ver las cosas, una manera quizás hemos sido enseñados. Pero en cuanto a la religión, en cuanto a la adoración, que es lo que nosotros estamos viendo, en este caso vamos a enfocarnos a la adoración. Cada quien tiene un punto de vista. Y esto es, número uno, en las épocas, en los tiempos que se viven. Otro es por la cultura, por las regiones. Y otra en la manera como hemos sido enseñados. Por ejemplo, si nosotros escuchamos música cristiana de lo hace unos cuantos 20, 30 años atrás, con tríos y guitarras, esa música usualmente no se escucha hoy en las iglesias. Y no es que esté bien o que esté mal, es simplemente que los tiempos van cambiando y los jóvenes o las nuevas generaciones pues no escuchan ese estilo de música, ni tampoco las letras que tú escuchas en las alabanzas hoy son diferentes a las letras de las alabanzas hace 20, 30 o 40 años, bien diferentes. Y repito otra vez, no es que ellos estén mal y nosotros estemos bien, o nosotros estemos bien o viceversa. Son estilos de adoración, hermano. Pero a veces nosotros, o quizás podríamos decir que como persona, quisiéramos tener o hacer que las personas quizás piensen igual a nosotros. Y eso es, hermanos, autoritarismo, y eso quita la diversidad, porque cada quien es diferente. Ustedes saben, la iglesia que nosotros llegamos y las que nos reunimos es por tiempo, es un horario y las cosas se hacen en orden y a cierta hora se sale. Hay personas que han ido a nuestra iglesia y que no les gusta eso. Les gusta diversidad, donde tú llegues, adoren a Dios el tiempo que sea necesario. Si se la pasan 20 minutos cantando una alabanza de aleluya, lo hacen.
cada quien trae sus panderetas tú me entiendes, otro estilo de adoración y de comunidad en el aspecto de cómo ellos adoran a Dios. Y, hermanos, y toda esta alabanza, y toda esta adoración, si tú vienes a ver los estilos, hermanos, todo esto va para Dios. Y no es saludable ni yo criticarlo a ellos, ni ellos criticarnos a nosotros, sino cada quien se acomoda en el estilo de adoración que es mejor. Porque el criticar a una persona que quizás porque esta iglesia lo hace así o porque este hermano hace así, en lugar de quizás estemos haciendo un bien, estamos haciendo un mal, esta persona se podría apartar del Señor, podríamos tenerlos de enemigos y no estamos haciendo nada bien. Y es por eso que hay religiones, muchas religiones. Y es por eso que hay muchos que se van a la iglesia y no regresan. Pensar que nosotros tenemos solamente la verdad y que todos los demás están mal es una manera equivocada, es una manera inmadura de pensar, porque todos sabemos que hemos visto de todas las religiones personas que tienen una manera de ser y una manera de vivir que es impecable, que es en verdad lo que Dios busca, personas hasta sin religión. Y pensar de esta manera, hermanos, es una manera equivocada. Y digo pensar de esta manera, pensar de que la manera que nosotros creemos o pensamos que las personas deben de buscar a Dios, esa es la manera correcta, hermano, y esa es una diversidad. Y Dios es un Dios de diversidad. Dios creó la diversidad en el cielo. Los ángeles son diversos, son ángeles, pero son diversos. Cada quien tiene un nombre, un título y cada quien tiene una función. Hay diversidad. Hay diversidad en las razas, hay diversidad en nosotros. Nosotros somos diversos, somos humanos, tenemos 2 manos, 2 pies, 2 ojos, pero no somos iguales. Hay una diversidad. Imagínense, hermanos, culturalmente, cuando nosotros queremos acomodar la religión, y en este caso la alabanza, en este mundo, y querer decir que solamente sea uno, es imposible y no es la manera en que Dios le agradan las cosas. Porque Dios es un Dios de diversidad. De la misma manera que las personas en África le adoran de una manera que no somos nosotros los hispanos, pues ellos lo adoran. De lo mismo podría decir que en la música, por ejemplo, mexicana, con mariachi, cualquiera diría, pues esa es música del mundo, pero tenemos que entender, hermano, la música como tal es de Dios. La música como tal es de Dios. Las letras es lo que hace la diferencia en la música. Y yo he escuchado coros, hombres, hermanos, que han hermosos coros en el libro de los coritos, hermanos, que se cantaban antes, hermosas letras. Pero también he visto en esta generación, hermanos, alabanzas hermosas que cuando tú las escuchas tú puedes sentir el Espíritu Santo verdaderamente orando. Es el mismo, Él no ha cambiado. De esa manera yo he podido ver personas que tienen una voz privilegiada y que adoran a Dios con una música celestial, con flautas y guitarra. Pero también he escuchado música de personas que son DJs y tienen un beat, un ritmo que quizás para muchos es ritmo de la calle, pero que cuando tú escuchas la letra, hermanos, y el contenido, es un mensaje tremendo. Y las rimas que ellos sacan, yo me quedo like, wow, porque en la diversidad, hermanos, Dios es para todos. De la misma manera que Dios salva a alguien de África, nos salva a nosotros, salva a cada uno. De la única manera que Dios salva a un profesor, a un doctor, a una persona
impecable, que aunque sea impecable, no quiere decir que no necesita la salvación, necesita la salvación. De esa misma manera salva a alguien que está en la cárcel, en una celda con pena de muerte. Estas dos personas quizás no alaban al Señor y no escuchan la misma música. Eso no quiere decir, hermanos, que alguien está mal y que el otro está bien. Yo siempre he enseñado que debemos despertar la diversidad, debemos de respetar las religiones y debemos de respetar a cómo cada quien adora y cree la palabra del Señor. Yo creo que no está bien decirle a aquel que no viene a mi iglesia o a aquel que guarda el sábado, decirle, ¿sabe qué? Esto está mal porque es el domingo. Ni tampoco creo que el que guarda el sábado me venga a mí y me diga, esto está mal porque debería ser el sábado que debes de guardar. Porque en verdad no es el sábado ni es el domingo. Es quien en verdad se guarda ante el Señor y quien es salvo por su gracia y tiene la marca, ¿verdad?, de la sangre de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Esos son los salvos. No es el día, no es la cultura, no es como tú adores, si tú usas guitarra, si tú tienes un DJ al lado, no es la manera en que tú te vistas, porque está con eso, hermano. La palabra de Dios llega a todos lados. Yo he visto personas con corbata y llevando el evangelio, hermanos, con una vestidura que son, tú puedes decir que son cristianos, porque hay una como parámetro y hay unos estilos que la gente ya clasifica, ellos son cristianos. Pero también he visto grupos de motoristas con tatú, barba, bandana, escuchando música rock cristiana, y son cristianos. Y llegan a lugares donde aquella persona que tiene esa manera de ser y ese estilo de vida de ser que no está mal, no puede llegar. Pero aquellos también necesitan a Cristo, como hay personas quizás en este estilo de vida, pues no digo quizás, que hay personas en ese estilo de vida que necesitan a Cristo. Y es donde nos complementamos los unos con los otros. Y para esto uno tiene que crecer, para esto tiene uno que ser mayor y pensar. Y no querer enfocar a Dios y ponerlo en esta religión o en esta manera de ser o en esta manera de adorar. No podemos hacer esto, hermanos, porque Dios no es así. Es por eso, hermanos, que Jesucristo hacía cosas que a veces tú y yo decíamos no tiene sentido. Una persona ciega, ¿cómo tú le vas a poner saliva y lodo? Es lo menos que puedes hacer, le vas a dañar si había algo bueno ahí. Jesús lo hizo. ¿Y cuál es el propósito de hacer esto? Que no había una directriz que tú podías decir, oh, esta es la manera en que tú vas a sanar a un ciego, o esta es la manera en que lo vas a hacer. Jesús, hermanos, actuaba de diferentes maneras, como Él le placía, como Él lo hacía, para que nosotros viéramos, hermanos, de que Dios obra de cualquier manera, hermanos. Y esto mismo que yo estoy hablando acerca de la adoración, lo puedo hablar en lo que es las sanidades, lo puedo hablar en la manera de predicación, lo puedo hablar en los cultos, lo puedo hablar en los pastores, lo puedo hablar en los hogares, en cómo criar a tus hijos. Es una diversidad grande en la cual nosotros tenemos que conocer nuestros perímetros, nuestros límites y respetar a cada uno de ellos. Ahora, ¿la Biblia habla de esto? Sí, la Biblia nos enseña, claro que sí. Nadie como el apóstol Pablo. Tienes que leer al apóstol Pablo. Ahora, el verso que el apóstol Pablo escribió y que ahora sí que resume esto en 3 versos es Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. Y te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios acerca de opinionismo y acerca de diversidad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas las maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Gocémonos en Cristo, hermano, y en la diversidad, en adoración, palabra, en culto, en idioma y en perspectiva de cómo cada uno ve y mira a Dios, y respetar a cada uno, que al final de cuentas el Señor es el que salva y Él fue el que murió por nosotros, y Él es el que dirá quién va y quién no va a su presencia. Dios le bendiga.